Bienvenidos y buenos días para ustedes en Bolivia. Y de este lado del mundo me encuentro en Italia y hoy tengo la oportunidad de participar en este webinar para que conversemos sobre esta interrogante: ¿en qué afecta el cambio climático a los sistemas de gestión? Mi nombre es Beatriz Viloria. A través de este cuadrito QR pueden escanearlo y van a acceder a mi información de contacto. También podemos incluso conectar a través de LinkedIn. En este webinar, bueno, he diseñado una agenda para tocar 4 puntos que responden a la interrogante, el título del mismo, ¿no? ¿En qué afecta el cambio climático a los sistemas de gestión? Bueno, para eso es importante comprender la enmienda climática en las normas ISO, también la relación de estas enmiendas con la gestión de la calidad ambiental y seguridad de salud en el trabajo, sobre todo en estas tres normas que son las normas con mayor demanda de certificaciones a nivel mundial. Y considero que la ISO 14001 es una norma que va a repuntar muchísimo en los próximos años debido a todos estos temas sobre el cambio climático y la neutralidad del carbono. También vamos a conversar sobre algunas estrategias para abordar esta enmienda climática, que es aplicable, por supuesto, a los sistemas de gestión existentes, aquellos que están certificados, pero que igualmente son una guía para las organizaciones que emprenden la tarea de integrar otras normas en sus sistemas o de comenzar desde cero, inclusive con la implementación de alguna de estas. Y también vamos a hablar de algunos desafíos y oportunidades en la implementación. Me gusta siempre comenzar cualquier actividad con una frase, ¿no? De algún personaje, en este caso de Frederick Otto. Ella es una doctora de la Universidad de Oxford, pero también es una de las autoras del informe del Grupo Intergubernamental de Cambio Climático, el IPCC, una inclusive de las páginas a las cuales consulto siempre porque nos da información sobre estos temas. Y ella dice que el cambio climático no es un problema del futuro, está aquí y ahora y afecta a todas las regiones del mundo. De hecho, el cambio climático es uno de los riesgos identificados desde el año pasado por el Foro Mundial Económico, y no solamente el cambio climático, sino todos aquellos riesgos que se puedan asociar a este. Y es hora que inclusive desde el rol que nosotros estemos desempeñando en las organizaciones, en la sociedad, de comenzar a hacer las cosas diferentes. Y para hablar de cambio climático, por supuesto, tenemos que abordar el concepto de lo que significa, ¿no? Es prácticamente ese cambio en la distribución estadística de los patrones meteorológicos durante un periodo prolongado de tiempo. Este puede ser por décadas, incluso a millones de años. El estudio de cambio climático viene inclusive desde el 1896 y allí ya se veía la duplicidad en las cantidades de dióxido de carbono en la atmósfera, pero por supuesto no es sino hasta los años 70, inclusive hasta los años 80, cuando ya tenemos este grupo intergubernamental sobre cambio climático que comienza a tomar acciones más concretas y acciones, porque el cambio climático, pudiéramos decir que es un cambio incluso natural. Nuestra Tierra, por millones y millones de años, en base a las actividades volcánicas, inclusive la radiación solar y también los cambios que podamos tener en el ciclo de carbono, generan gases de efecto invernadero naturales, como el vapor del agua, el dióxido de carbono, el metano, los óxidos nitrosos. El punto es cuando comienza la industrialización y todas nuestras actividades como seres humanos comienzan a generar gases de efecto invernadero antropogénicos. Estos gases incrementan a largo plazo la temperatura promedio de la atmósfera.
De hecho, revisaba hoy en LinkedIn un post de una persona que sigo sobre el tema de economía circular. Aumentamos el 0,1 grado y eso se añade, ¿no? al, al- al valor que se monitorea a través de los diferentes organismos y creo que es un llamado a la atención, como decía hace unos minutos, a cambiar nuestro estilo de vida, pero también los modelos de negocio. Porque estas actividades que nosotros desarrollamos generan estos gases de efecto invernadero antropogénico. Los que vemos aquí en pantalla son los gases que están en el protocolo de Kioto, Acuerdo de París, establecidos, digamos, formalmente en esos documentos en el año 2015, 2016. Y es allí donde nosotros tenemos que comenzar a tomar ciertas acciones. Pero esta información preliminar es precisamente porque es importante siempre conocer qué es el cambio climático, qué es el calentamiento global y cómo inclusive nuestros sistemas de gestión o las normas ISO y las acciones que nosotros podamos emprender puedan de alguna manera contribuir a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, contribuir a una economía baja en carbono y, por supuesto, alcanzar una de las metas globales para el 2050, que es el carbono neutralidad o el cero neto, también como lo pudiéramos estar llamando. El cambio climático tiene impactos en las organizaciones, impactos positivos, también impactos negativos. Los negativos podemos identificarlo como los riesgos del cambio climático, ¿no? Eventos de extremos en nuestros países, ustedes que están en Bolivia, que puedan atentar a dañar la propiedad, a interrumpir nuestras operaciones, la continuidad de nuestras actividades, la entrega incluso de nuestros productos a tiempo a nuestros clientes y por consiguiente también la recepción de materias primas necesarias o empresas de servicio que se ven afectadas la prestación de estos por condiciones climáticas extremas y eso tiene una repercute tanto en pérdida de productividad como también de rentabilidad. Cuando hay daños a la infraestructura, por dar un ejemplo, podemos tener inclusive también mayores gastos para, digamos, levantarnos, ¿no? De la situación en la cual quizás nos hemos eh, estado inmersos o nos ha afectado de alguna manera. E inclusive dependiendo de la ubicación geográfica y de esa exposición quizás a situaciones climáticas extremas, hasta las primas de los seguros pueden estar aumentando, incluso los costos de cumplimiento, como también podemos tener alguna repercusión en nuestra imagen corporativa, en la reputación de la organización. Y también tiene efectos sociales, porque hablamos de esos cambios demográficos importantes de personas en busca de recursos, en busca de agua, que es uno de los principales recursos para nuestra subsistencia. Y estamos viendo en diferentes países cómo hay una migración del contexto rural a un contexto urbano, en donde inclusive el urbano se ve impactado porque necesitamos incluso un recurso también importante como es el suelo para la construcción de más viviendas, ¿no? Entonces, allí podemos tener también riesgos, consecuencias de estas de estos cambios en el clima, ¿no? Lo que es el cambio climático como tal. Pero también podemos visualizar cambios en las preferencias de los consumidores. Y esto cómo se pudiera convertir en un riesgo, también puede ser hasta una oportunidad, ¿no? El riesgo es que pudiéramos perder cuota en el mercado si nuestros productos como tal no son eco-friendly,
Ahorita estas generaciones de cristal y las generaciones Z son generaciones que apuestan por la sostenibilidad y por productos que tienen menor impacto ambiental. Y si nosotros no estamos preparados para quizás rediseñar nuestros productos, podamos tener inclusive pérdida en el mercado, ¿no? Ahora, si lo identificamos como una oportunidad, pudiéramos inclusive mejorar nuestros modelos de negocio y apuntar hacia las economías circulares. Pero también tiene, bueno, las oportunidades, ¿no? El desarrollo de nuevos productos y servicios. Ahí entra eh, este tema de la economía circular con el enfoque técnico y el enfoque biológico. Vamos a decir que el ecodiseño, ¿no? Entra en este punto para precisamente minimizar el impacto del consumo de materia prima virgen e incorporar materia prima que viene quizás de fuentes de reciclables como tal, y que de alguna manera también tiene impacto en la disminución de gases de efecto invernadero. Mejora de la eficiencia operativa. De hecho, el cambio climático para muchos países en los cuales ya cuentan con políticas de transición energética justa, permite inclusive la identificación de nuevas tecnologías para disminuir esa huella de carbono, para mejorar la operatividad de todos nuestros procesos. Atracción de inversores y de clientes. Ahorita hablamos de la taxonomía del cambio climático, las finanzas verdes y cómo nosotros podemos acceder a ciertos instrumentos económicos que nos puedan inclusive ayudar para nosotros mejorar cada uno de nuestros procesos en base a la mejora inclusive de esa eficiencia energética o de desarrollo de productos que son sostenibles como tal. Y de los clientes, porque los clientes ahora, sí que se consigue un cliente como mi persona, pues bueno, es un cliente que busca siempre productos donde no solamente esté allí la etiqueta, en el empaque, ¿no? De que la carta quizás se puede reciclar, sino que realmente esa carta o ese papel, ¿no? Como tal, sea un papel en el cual venga también elaborado con un buen porcentaje de papel reciclado, ¿no? Por darles un ejemplo. Fortalecimiento de la reputación. Ahorita todas las organizaciones están apuntando a emitir sus informes de sostenibilidad, informes que de alguna manera están alineados con estas nuevas normas ISO, que son directrices, no solamente desde el punto de vista de la IGUA 48 que les mencionaba, sino también hay una norma que nos da directrices para la integración de los objetivos de desarrollo sostenible en nuestra planificación estratégica. Y em, sabemos que todas estas empresas que están apostando por la sostenibilidad, pues mejoran incluso esa imagen hacia las partes interesadas. Ahora, cuando nos enfocamos al tema de las normas ISO, allí es importante conversar sobre esta enmienda, ¿no? Podemos decir que todavía en este 2024 es una nueva enmienda sobre cambio climático en las normas ISO que tiene un impacto significativo, ¿no? En nuestros sistemas de gestión, en nuestras organizaciones. Y todo esto nace precisamente de los estudios sobre cambio climático que les comentaba, estudios que vienen desde 1890 aproximadamente y que a medida de los años han ido evolucionando, ¿no? Evolucionando desde el punto de vista que sabemos que existen
organismos internacionales que cuentan con los mecanismos para eh, obtener datos e información más precisas de los cambiamientos que pueden tener el clima en nuestro planeta Tierra y de las afectaciones que pueda tener, ¿no? En cada una de los países, de las actividades que podemos estar desarrollando. No solamente las enmiendas nacen a razón de estos estudios, realmente las enmiendas nacen a las normas ISO porque si vamos también un poquito hacia atrás, no sé si ustedes recuerdan en el 2000 cuando la ONU emitió los objetivos para, digamos, alcanzar los objetivos del milenio, objetivos relacionados a la paz, a la educación, a la salud, a la prosperidad como tal, objetivos que se establecieron en el 2000 hasta el 2015. Y fue en el 2015 cuando la ONU vuelve a sentarse a revisar y nacen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los 17 objetivos que marcan la ruta hacia la prosperidad de este planeta Tierra y de todos los que estamos en él. Efectivamente, en el transcurso de los años, y si vemos también estadísticas que nos dan información sobre la evolución de esos objetivos y las metas asociadas, vemos que hay como una disparidad. Hay países que quizás han avanzado un poco más. Hay otros países como en nuestra Latinoamérica que están muy retrasados y esto ha conllevado a que se tomen otras medidas. Entre esas otras medidas, para poder impulsar estos objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo un objetivo que es el número 13, acción por el clima, la organización internacional que es la ISO, y la British Standard Institute, que es la BSI, que participan en todas estas reuniones de la ONU, em, establecieron, ¿verdad?, a través de esa declaración de Londres, el compromiso para impulsar este objetivo número 13, que no solamente es el objetivo 13 en particular, porque hay otros objetivos que también se relacionan, como el 7 de energía, pero básicamente em, nace esa necesidad de impulsar a través de un mecanismo que sea un mecanismo de obligatoriedad para las organizaciones tanto privadas como también aquellas públicas que cuentan con sistemas de gestión certificados. Y para este, digamos, propósito, inclusive en el año 2021, se genera una modificación importante a la estructura de alto nivel, que también la podemos conocer como la estructura armonizada, que es la estructura de los 10 capítulos de las normas ISO, donde hay una modificación en dos apartados, el 4.1 de contexto de la organización y el 4.2 de determinación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. De hecho, hay documentos bien interesantes a raíz de la Declaración de Londres, en donde se pretende impulsar la descarbonización, impulsar inclusive las economías bajas en carbono y lo que es la electrificación como tal. Ahora, volviendo a esa enmienda en particular, fue en el 2021 cuando se incluye en las directrices de la ISO, en los procedimientos que utilizan los comités técnicos para desarrollar las normas, y no es hasta febrero de este año cuando esa enmienda se publica a través de un documento que emite tanto la ISO como la IAF, que es el Foro Internacional de Acreditación.
Y esto tiene precisamente el objetivo principal de, yo le diría, la obligatoriedad, ¿ok? De impulsar acciones concretas a nivel de las organizaciones en cuanto al cambio climático y apoyar los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo este objetivo número 13 de acción por el clima. Las enmiendas fueron emitidas, como les comentaba, a través de este documento que vemos aquí en la pantalla, en donde inclusive lista las 31 normas ISO a las cuales le aplica esta enmienda. Son las normas ISO de sistemas de gestión requisitos. Aquí nosotros podemos ver en la pantalla inclusive, si ustedes acceden a la página de la ISO, pueden descargar las enmiendas completamente gratuitas. Les va a salir un documento como el que vemos en pantalla. Este es el ejemplo de la norma ISO 9001, donde dice modificación 1, acciones relativas al cambio climático. Y en la segunda página podemos encontrar la modificación que se realizó específicamente en el apartado 4.1. Se agrega una frase, ¿verdad? En el apartado que contiene un debe. Sabemos que los debes son los requisitos obligatorios y ahí dice la organización debe determinar si el cambio climático es una cuestión pertinente. Y también nos habla en el 4.2, se agrega una nota al final del apartado donde dice que las partes interesadas pertinentes pueden tener requisitos relacionados con el cambio climático. Básicamente, ¿qué nos quiere decir esto? Que bueno, las organizaciones a través de el análisis del contexto que conforma lo que es la planificación estratégica de las organizaciones, deben incluir en su DOFA, en su PESTEL, ¿verdad? El análisis de cómo el cambio climático puede estar afectando a la organización. No solamente la organización per se, sino toda su cadena de valor, aguas arriba y aguas abajo. Por supuesto que dependiendo de las normas que nosotros vamos a estar analizando en nuestras organizaciones, el cambio climático tiene o pudiera tener unos enfoques diferentes que es importante considerar. Y por otro lado, en el 4.2, cuando nos habla de las partes interesadas, aunque está una nota, nosotros tenemos que reflexionar cuando hacemos el análisis de cuáles son nuestras partes interesadas, de que puedan existir no solamente el ente gubernamental, pueden existir clientes que nos están exigiendo que nosotros nos adecuemos, por ejemplo, a ofrecer productos que sean eco-friendly, productos en los cuales las materias primas, un gran porcentaje de materias primas, para no decir el 100%, sean materias primas de origen reciclado, ¿ok? Por darles un ejemplo. O inclusive servicios como servicios, lo que llamamos los servicios verdes, que minimizan lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero a través del transporte como tal, o inclusive servicios que se prestan a través de la web. Hay muchísimas, digamos, enfoques que pudiera tener las partes interesadas, dependiendo, por supuesto, del sector que nosotros estamos analizando. Si nos vamos del punto de vista de los entes públicos, ellos pueden tener ya requisitos específicos legales en cuanto a la transición energética, que inclusive hay países como Chile en donde hay políticas específicamente para este tema y que hay financiamiento hacia las organizaciones. En el caso de Bolivia, que por cierto estábamos revisándolo en una de las formaciones con Isonova, hay una política estatal sobre el cambio climático. Se están desarrollando inclusive normativas y lo importante es estar atentos, por una parte, a
la emisión de estas normativas y por otro lado también adelantarnos, ¿no? Porque de allí analizábamos la importancia de a veces no esperar a que salga una legislación en nuestros países, sino que comenzar a tomar acciones. Hay muchas organizaciones en Bolivia que ya han dado un paso importante. Quizás son organizaciones que pertenecen a corporaciones americanas, pero son ejemplos a seguir de que sí podemos lograrlo y que podemos de alguna manera comenzar a tomar acciones referentes al cambio climático. Entonces, aquí la enmienda la vemos como algo muy sencillo. eh, Hay un solo debe en el apartado 4.1 de contexto de la organización, una nota en el 4.2. Sin embargo, siempre hago este comentario, el cambio climático lo podemos ver como un término que aparece allí y a lo mejor cuando hacemos análisis de DOFA decimos, no, el cambio climático me afecta o no me afecta, ¿no? Eso es un análisis muy banal. Realmente el cambio climático está relacionado incluso a la sequía, está relacionado a esas emisiones de gases de efecto invernadero, está relacionado a la gestión de residuos que nosotros generamos, la corresponsabilidad de nuestros residuos. Entonces es un tema bastante amplio. Las normas ISO apoyan los ODS, no solamente vemos las normas ISO como aquellas herramientas para obtener una certificación, no, realmente las normas ISO son las herramientas que ayudan a las organizaciones a alcanzar sus resultados previstos. Y cuando nosotros vamos utilizándolas e incorporando también cómo nuestro negocio se alinea a los objetivos de desarrollo sostenible, podemos comenzar a ver cambios significativos e impactos significativos a nivel de nuestro negocio, a nivel de las partes interesadas. Aquí les muestro algunas de las normas. Por ejemplo, está la norma ISO 9001. Aquí vemos inclusive la enmienda que les mencionaba. La norma ISO 9001 está ahorita en revisión. Se estima que se publique esa revisión actualizada para septiembre del 2026. Pero bueno, vemos cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible que apoya, así como la norma ISO 14001. Inclusive hay una segunda enmienda en discusión. La norma ISO 45001, si vamos a la página de la ISO, también vamos a encontrar que ya entró en revisión esta norma, la norma para seguridad y salud en el trabajo. Esta es la norma para la gestión ambiental. Y tenemos otras normas que también son interesantes, como las normas relacionadas a cumplimiento y antisoborno. De hecho, de los 10 principios universales de la ONU está también combatir, ¿no? La corrupción como tal, que las organizaciones sean transparentes en datos e información que suministran a sus partes interesadas. Y estas normas son bastante importantes que están tomando muchísimo auge, inclusive el sector público en algunos países. Entonces aquí vemos cómo otras normas que quizás a lo mejor no hemos de alguna manera implementado en nuestros sistemas de gestión, también han tenido este cambio, como les decía, son 31 normas que han tenido esta modificación o esta enmienda sobre el cambio climático. Y bueno, ¿y qué relación tiene esa gestión de la calidad ambiental y salud y seguridad y salud en el trabajo con el cambio climático, no? Me enfoco en estas 3 normas porque, como les comento, son las normas con mayor certificaciones a nivel mundial. Eh, Considero que son en este momento las más relevantes. Y cuando nosotros analizamos el cambio climático, por lo menos en calidad con ISO 9001, tenemos que analizar la organización,
su cadena de suministro aguas arriba, aguas abajo, porque se pueden ver afectados por condiciones climáticas extremas. La preservación de nuestros productos también se pueden ver afectados, de las materias primas, por altas temperaturas o temperaturas incluso muy, muy bajas. La prestación de servicios, ese ambiente para la operación de los procesos. Inclusive si hay requisitos específicos de alguna parte interesada en cuanto a medición de gases de efecto invernadero o inclusive lo que es eficiencia energética, ¿no? Lo que es la transición energética como tal. Entonces, em, nos lleva a que nosotros analicemos cuando hablamos del cambio climático para calidad ISO 9001, nuestra cadena de suministro, nuestros procesos, nuestros productos, nuestros servicios, cómo se ven de alguna manera afectadas y si existen requisitos de las partes interesadas relacionados a estos temas. En cuanto al enfoque en la gestión ambiental, algo interesante que nos da inclusive ese apartado 4.1 de la norma ISO 14001 no es solamente este nuevo debe sobre el cambio climático, sino que también nos habla de las condiciones ambientales. Las condiciones ambientales a las cuales la organización, ¿verdad?, tienen algún tipo de influencia o de control, desde el uso del suelo, desde la biodiversidad, desde la afectación a especies que son en vías de extinción, cambios que puedan darse por las condiciones climáticas extremas. Entonces, nos lleva a que nosotros reflexionemos en cuáles son aquellas condiciones ambientales de nuestro contexto interno y externo, y a eso le vamos a sumar lo que es el cambio climático. Por supuesto, la ISO 14001 nos da una herramienta que para mí es el pilar fundamental de esta norma, y es la perspectiva del ciclo de vida. Cuando inclusive utilizamos esta perspectiva, como dice la norma, no solamente es identificar cada una de las etapas del ciclo de vida de nuestro producto o de nuestro servicio, sino que eso nos va a dar una información interesante también para identificar aquellas fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero, para tomar acciones que nos lleven a mejorar la circularidad, a cambiar quizás esos modelos de negocios tradicionales lineales en donde nosotros extraemos recursos, eh, producimos materias primas, fabricamos productos o prestamos servicios, luego se da un uso por un consumidor, por un cliente y finalmente se desecha. Esa es nuestra economía lineal. La perspectiva del ciclo de vida ahora requiere de un análisis en el cual nosotros eh, tomemos en cuenta también lo que sucede luego de la generación de ese residuo, cómo nosotros podemos identificar oportunidades para precisamente utilizar los patrones de circularidad, que entre los patrones de circularidad no solamente está el reciclaje, sino también está la remanufactura, el reacondicionamiento. Va a depender, por supuesto, del tipo de producto, ¿no? Si es un producto quizás como una botella de PET, que a lo mejor nosotros podemos reciclarla. O quizás de un producto como un celular que lo podemos reacondicionar para que vuelva de nuevo a la cadena de valor. O tenemos un producto como un empaque de alimentos, que en vez de hacerlo con el plástico tradicional, ahora utilizamos bioplásticos y estamos asegurando, como dice en la naturaleza, ¿no? La regeneración, porque
en la economía circular regeneramos. Y ese nuevo diseño de esos empaques de nuestros productos pueden convertirse quizás en compost para la agricultura sostenible. Entonces, cambia el enfoque de la perspectiva del ciclo de vida utilizando herramientas como la economía circular. Y aquí es donde nosotros identificamos también oportunidades del cambio climático, oportunidades precisamente relacionadas a nuestras actividades, a nuestros productos y nuestros servicios desde el punto de vista de la gestión ambiental. En cuanto a seguridad de salud en el trabajo, con la norma ISO 45001, bueno, aquí el actor principal de esta norma son los trabajadores. Los trabajadores, inclusive el documento de la Organización Internacional del Trabajo, que me parece sumamente interesante, donde nos habla de los riesgos climáticos laborales, pues nos da la información necesaria para nosotros mejorar esa identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales, porque nuestros trabajadores que están desempeñando actividades bajo techo se pueden ver afectados por condiciones climáticas, por ejemplo, aumentos de temperatura superiores a la media en ciertos periodos del año. Eso puede incluso conllevar a mayor fatiga de nuestros trabajadores que estén quizás trabajando bajo techo, pero también aquellos que están expuestos a condiciones climáticas porque hacen trabajos al aire libre y que de alguna manera se requiere la reorganización del trabajo. Entonces, nos lleva a identificar cómo el cambio climático en ISO 45001 puede afectar la seguridad y salud de nuestros trabajadores dentro de nuestras instalaciones, inclusive aquellos que están en las oficinas administrativas o empresas incluso que son de sector servicio o de sector incluso servicio no solamente desde el punto de vista administrativo, sino que tienen por lo menos brigadas como son aquellas que están dedicados al tema, no sé, de construcción, sector eléctrico, pero también otros sectores importantes como el sector de agricultor, que se pueden también ver expuestos porque están realizando actividades al aire libre. Entonces, nos lleva la norma a que nosotros analicemos el cambio climático considerando cómo puede estar afectando la seguridad de salud de este recurso que es importante para las organizaciones como son sus trabajadores, su personal. Entonces, esto nos lleva a que nosotros tengamos como ese enfoque holístico del cambio climático cuando trabajamos con nuestras normas ISO. Aquí no les traigo quizás sobre, por ejemplo, la norma de antisoborno, pero también hay riesgos climáticos relacionados al antisoborno. Para favorecer inclusive algunas actividades como tal, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es que en base a nuestro sector económico, en base a nuestras actividades, productos, servicios, nuestros trabajadores, las normas ISO que nosotros estamos implementando, pues hagamos un análisis y la invitación es a que sea profundo, ¿no? Sobre el cambio climático. Esto nos lleva a que nosotros también identifiquemos estrategias para poder abordar o integrar esta enmienda climática en los sistemas de gestión. En nuestros negocios, fíjense que las normas, aunque yo no les coloco por acá los apartados, ¿no? Pero en el 4.1, donde están las enmiendas, hacemos análisis de la organización, el contexto, necesidades y expectativas de las partes interesadas con esta enmienda de cambio climático. Eso pudiera inclusive conllevar para ISO 9001 que haya un cambio en el alcance del sistema de gestión, sobre todo si la organización identifica que donde está ubicada geográficamente está expuesta a condiciones climáticas que atentan a la continuidad de su negocio, pudiera darse. Pero también nos lleva a que
abordemos riesgos y oportunidades. Estos riesgos y oportunidades, en este caso ahora relacionados con cambio climático, tienen que abordarse a través de los procesos del sistema de gestión de la calidad y también va a conllevar a identificar controles operacionales eficaces para la producción y prestación de servicios como tal. En el caso de ISO 45001, es bien interesante, perdón, ISO 14001, es bien interesante porque nos conlleva a que nosotros tomemos en cuenta también otra variable, como es la política ambiental. En la política ambiental están los compromisos de la alta dirección y allí no solamente son compromisos relacionados a la prevención de la contaminación o la conservación de recursos naturales. La norma nos habla también de otros compromisos y podemos tener compromisos específicos sobre cambio climático o con algún objetivo de desarrollo sostenible relacionados a estos temas. Y ahí pudiéramos estar inclusive haciendo algún tipo de ajustes a las políticas ambientales. Pero también nos conlleva a que ese análisis de la enmienda tomemos acciones para abordar riesgos y oportunidades a través de los procesos de gestión ambiental, a través de esa perspectiva del ciclo de vida que nos va a dar la información para identificar aspectos ambientales, también a través del mismo cumplimiento, por una parte identificación y por otro lado cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos que quizás estén relacionados a este tema de cambio climático, como también fortalecer o identificar nuevos controles operacionales relacionados a estos aspectos ambientales que pudiéramos estar aquí gestionando. Y en ISO 45001 em, se parece mucho a 14, ¿no? Porque esa enmienda igualmente nos lleva también a tomar en cuenta que existen peligros laborales con ciertos niveles de riesgo que requieren controles operacionales, pero que también podemos tener requisitos legales y otros requisitos de partes interesadas relacionados a este tema de cambio climático que nosotros tenemos que abordar, ¿no? Entonces, las normas, inclusive cuando se identifica que esta enmienda, y yo me atrevo siempre a decir que la enmienda es más fácil decir que es relevante o que es una cuestión, sí, una cuestión relevante a decir que no es relevante, ¿no? Em, Porque efectivamente todos estamos expuestos, todas las organizaciones, a estos riesgos y consecuencias que nos puede dar el cambio climático como tal. Entonces, em, nos, nos da información importante para que nosotros, a través de ese contexto de la organización, el enfoque en base a cada una de las normas, tengamos presente las particularidades y también tengamos presente aquellos aspectos que puedan ser comunes de gestionar. Aquí lo vemos para las tres normas de una manera individual, ¿no? Pero cuando trabajamos con sistemas de gestión integrados, podemos aprovechar las bondades de una de las normas para fortalecer aquellos mecanismos, aquellas metodologías que nosotros podemos tener para hacer un análisis bastante interesante y que dé información relevante a la organización, a la alta dirección, para incluso la toma de decisiones y para abordar esos riesgos y oportunidades que se puedan estar presentando. Hay desafíos de la enmienda climática, sí, hay muchos desafíos y hay oportunidades en la implementación de esta enmienda. Y fíjense, entre los desafíos que podemos encontrar, el personal en la organización puede ser que no tenga el conocimiento o la comprensión de este tema de cambio climático.
que no tengamos incluso los recursos necesarios para hacer proyectos importantes, no solamente de transición energética o de gestión adecuada de residuos, que también está por allí relacionado, sino también de mitigación de gases de efecto invernadero. Falta de integración, y cuando hablamos de integración, no solamente integración de las normas, sino integración de todos estos análisis en las estrategias del negocio. El cambio climático es una cuestión estratégica y a veces no está considerado de esa manera, sino que lo maneja el responsable del sistema de gestión, ¿no? Entonces, em, las normas nos dan también toda digamos, la metodología sistemática para que se integren en las actividades del negocio. Cambios en los requisitos legales puede ser un desafío porque quizás si nosotros no tenemos los recursos necesarios, no solamente recursos financieros, también el recurso en cuanto a la competencia del personal, podemos encontrar que se nos hace un poco cuesta arriba, ¿no? El cumplimiento de ciertos requisitos. Los requisitos legales nos dan inclusive los controles operacionales, sobre todo en temas de gestión ambiental. Resistencia al cambio, todo esto puede conllevar inclusive modificación de cómo nosotros estamos haciendo las cosas. Puede generar incertidumbre en nuestro personal y hay que manejar a través de una gestión del cambio eficaz eh, todos aquellos obstáculos que se puedan estar presentando. Pero también hay muchas oportunidades, ¿no? Oportunidades en reducción de los costos de consumos, inclusive de materias primas, de consumo de energía eléctrica, mejorar esa imagen corporativa que nos puede estar dando el alinearnos a temas de sostenibilidad. También mejorar la innovación, la creatividad para ofrecer nuevos productos, estos productos como le llamo yo los eco-friendly, también para mejorar nuestros procesos, de manera que el impacto en la huella de carbono sea menor, incluso en las prestaciones de nuestros servicios. Mayor resiliencia, porque si bien no se los comenté anteriormente, cuando nosotros abordamos riesgos y oportunidades a través de acciones, allí tenemos dos tipos de acciones que están relacionadas a este tema, las acciones de mitigación para minimizar nuestra huella de carbono, es decir, esas emisiones de gases de efecto invernadero de nuestras actividades, productos y servicios, y por otra parte también las acciones de adaptación al cambio climático, de manera que nosotros aumentemos esa capacidad de resiliencia e inclusive nos conlleven, ¿no?, a estar preparados ante cualquier evento extremo que podamos estar presentando, ¿no? Y por supuesto, atracción y retención del talento. Esto es algo que ha evolucionado muchísimo porque vemos estadísticas interesantes en LinkedIn de cómo ha aumentado esa tasa, por una parte, de los profesionales que quieren trabajar en organizaciones alineadas a la sostenibilidad. Y por el lado de las organizaciones, también la búsqueda de profesionales con las competencias verdes, competencias en sostenibilidad. Entonces, esta enmienda del cambio climático trae oportunidades no solamente a las organizaciones, sino también a los profesionales en la mejora de sus competencias para adquirir todas esas conocimientos técnicos y habilidades verdes para poder ayudar a las organizaciones a alinearse a todos estos temas de sostenibilidad, alinearse a estos requerimientos inclusive específicos referente al cambio climático.
Y como dice esta activista Greta Thunberg, dice, la herramienta más eficiente para combatir el cambio climático eres tú. En cualquiera de los roles que nosotros estemos desempeñando en nuestras organizaciones, en la sociedad, en nuestras manos está realmente revertir este aumento de la temperatura de la Tierra, asegurar no solamente esa prosperidad para las generaciones futuras, sino también para nuestra existencia actual en este planeta. Así que les invito a reflexionar sobre este tema y a contribuir desde nuestro rol a mejorar, inclusive a través de pequeñas acciones que podamos estar emprendiendo para que nuestra huella ecológica sea más bien una huella que genere un impacto positivo al medio ambiente y también a las personas como tal. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, comentario, encantadísima de atenderla. De hecho, lo pueden escribir en el chat. Perfecto, Inge. Y en el proceso de las personas que están recién aprendiendo o recién implementando sistemas de gestión en las empresas, ya deben aplicar todo esto del cambio climático. Sí, correcto, correcto. Mm, Sí, ya hay que perfecto. hacer el análisis como tal, precisamente para poder incorporar en nuestro sistema de gestión, por una parte, determinar que el cambio climático es una cuestión relevante, ¿no? Es la pregunta inicial a realizarse. Y eso lo hacemos cuando nosotros analizamos el contexto de la organización. Si la respuesta es afirmativa, el segundo paso es, bueno, ¿cuáles son las acciones que nosotros vamos a abordar? Hay que identificar riesgos, oportunidades relacionadas al cambio climático que se puedan estar presentando porque nacen del contexto de la organización, de ese análisis. Se emprenden acciones y esas acciones conllevan a la planificación de las mismas, ¿no? Tomar en cuenta los recursos necesarios, recursos financieros, tecnológicos, eh, de competencia inclusive del personal o de personal que se requiera y hacer seguimiento y revisión a la implementación eficaz de cada una de esas acciones. ¿Quiénes hacen también esa implementación de acciones? Los procesos, como lo dicen las normas, ¿no? Los procesos abordan las acciones para riesgos y oportunidades, en este caso enfocadas a cambio climático. Por Mm, aquí estoy perfecto. leyendo a Ana Gutiérrez que dice, existe un porcentaje de empresas certificadas que han logrado reducir su huella de carbono o mejorar significativamente el ciclo de vida de sus productos. ¿Y cómo saber esas estadísticas? Mira, eso es bien interesante tu pregunta, Ana, porque yo también he estado investigando. Nosotros podemos encontrar la encuesta de la ISO. La última encuesta nos revela, son números de certificaciones, ¿no? Ahora, Mm, ¿cuántas han reducido su huella de carbono? Bueno, hay organizaciones que ya desde el 2017 están trabajando en ello. Ahora tenemos las normas de la familia 14.060, específicamente está la 14.064 parte uno, que nos da todos los requisitos para el inventario, la cuantificación y el informe de gases de efecto invernadero. Y es una norma que se puede obtener una verificación de terceras partes. Hay muchos ejemplos a nivel mundial, pero no hay una estadística específica de cuántas empresas hasta ahora, ¿no? Igualmente tenemos que estar atentos a través de la página de la ISO. Y sí, a través inclusive de el análisis del ciclo de vida de producto, ahorita en muchas organizaciones
que quizás lo pudiéramos también tratar en otro webinar porque es muy interesante, lo que es la economía circular y lo que es el triple impacto de estos principios, ¿no? De la sostenibilidad social, ambiental y gobernanza en las organizaciones y cómo han mejorado a través de las prácticas circulares el ciclo de vida del producto. Ingeniera, ¿y esta parte de la medición de la huella en el área de salud, hay alguna normativa en específico? No, básicamente es la familia de normas de la 14.060, ¿ok? La Ujú, 14.064 parte uno es la norma cuyo campo de aplicación es para cualquier sector. ujú, Y, por supuesto, es importante analizar el contexto de ese sector, es importante analizar em, e identificar cuáles son los límites para poder luego comenzar con la identificación de las fuentes en base a ujú, las 6 categorizaciones que nos da la norma. ujú. Perfecto. Entonces, es una norma aplicable a cualquier sector empresarial.